Bien, en este video vamos a explicar cómo poder instalar una pequeña base de datos, una base de datos muy sencilla, bien, que tiene que ver principalmente con dos tablas asociadas, una que es el usuario y el otro que es el perfil, que puede ser un cliente o un administrador. Bien, por lo tanto, el instalar una base de datos significa que en nuestro framework de Coordinator vamos a tener que agregar una librería y vamos a tener que configurar nuestra base de datos. Bien, en este caso, la base de datos la tengo en un script que está aquí. Lo voy a abrir con el Atom. Bien, ahí está la base de datos. Es una base de datos, si se fijan, muy simple. Tiene una tabla que se llama perfil. Bien, que tiene un ID perfil y tiene un nombre. Eh, y además de eso, creo que tiene un estado, si no me equivoco. Voy a revisar ahí si es que es la correcta. Debería tener un estado, si no, se deja así. Y por otra parte, tenemos al usuario que tiene un root, nombre, apellido, mail, teléfono, el perfil que es la clave foránea. Bien. Tiene además em, una clave, bien, y además de eso tiene una foto que es, en este caso, una imagen, bien. La clave primaria es el root y el perfil, en este caso, vendría siendo la clave foránea que está asociada al ID perfil, bien. Y además se insertaron dos datos, perdón, se insertaron en el perfil a dos elementos y acá se insertaron a el elemento usuario. Bien, voy a revisar en el PHP MyAdmin. Acá voy a abrir el PHP MyAdmin. Voy a revisar la tabla porque tengo mis dudas. Acá, bien, examinar. Sí, la tabla perfil tiene un estado, entonces voy a actualizar al tiro esto de acá. Estado que va a ser dice que es un entero. Bien, ahí. Esa sería la base de datos que después se las voy a dejar disponibles para que la puedan instalar. Básicamente lo que hay que hacer es copiar el script completo y obviamente pegarlo en la sección de home del phpMyAdmin y en SQL ahí se puede pegar. Bien, en este caso, si nosotros examinamos la base de datos, tiene dos usuarios, el 1-1 con su clave que está encriptada, bien, con un MD5 y la clave es 123, bien, no tiene foto y es 1. Si nosotros pinchamos en el 1, ¿cierto? Vamos a ir al administrador, bien, que está activo. Por otra parte, el usuario, si examinamos nuevamente, hay otro usuario que es Tomás, que en este caso tiene un ID perfil 2 que vendría siendo un cliente y la clave es exactamente la misma. Bien, entonces eso ya está instalado. Bien, esa es la base de datos que yo la voy a copiar, que no sé si se podrá. Creo que pinchamos ahí. Voy a ver si me deja copiarla de acá. Ahí, sí, copiamos eso. Bien. ¿Qué vamos a tener que hacer entonces? Como yo ya tengo instalado, ustedes cuando lo ejecuten debería poder instalarse esa base de datos con esos dos perfiles y esos dos usuarios. Bien, vamos a poder en este caso ir a nuestro proyecto. Bien, y en nuestro proyecto lo único que vamos a tener que hacer, en este caso, voy a borrar los archivos que ya no voy a ir ocupando, que serían esos. El footer tampoco, el header, el htaccess tampoco, el config tampoco y el autoload tampoco. Bien, ahí está. Borramos todo mejor. Vamos a tener que ir a la sección de autoload primero, porque como vamos ahora a trabajar con base de datos, eh, hay una librería que nosotros tenemos que agregar. Si se fijan, es la segunda opción, que ahí dice cómo debiera ser la librería, el nombre, y ahí en la librería debemos ponerle database. Bien, entonces ahí ya estamos en condiciones de poder trabajar con una base de datos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Configurar esa base de datos. Y para eso el framework nos ofrece un archivo de configuración llamado database.php. Si nosotros vamos a ese archivo, bajamos,
nos vamos a encontrar con ciertas propiedades de la base de datos. Por ejemplo, en este caso el username, que en este caso es root. La password, si ustedes tienen password, le ponen password. Si no tienen, lo dejan en blanco o lo dejan como está. Bien, pero en mi caso es root. Y la base de datos, que en este caso se llama appweb-2017. Y ahí ya estamos listos para poder trabajar con la base de datos. Fíjense que es muy simple y muy sencillo la forma en cómo nosotros podemos trabajar con nuestra base de datos. Bien, guardamos acá. Y ahora, principalmente, debemos, a continuación, hemos trabajado y hemos configurado la base de datos. Es decir, les voy a mostrar un esquema que lo hemos explicado también, que tiene que ver con, está por acá, aquí está, el patrón MVC, ¿cierto? Lo voy a agrandar un poquito por ahí sí. Principalmente nosotros estamos en esta parte de aquí, ¿cierto? Hemos configurado la base de datos y hemos creado la base de datos. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar con un modelo, ¿bien? ¿Por qué razón? Porque este modelo, ¿bien? Eh, puede y tiene métodos asociados en los cuales nosotros podemos guardar datos en la base de datos o también podemos obtener datos de la base de datos. El único que interactúa con la base de datos es el modelo. Es decir, que si nosotros vamos a tener una interfaz en donde vamos a iniciar sesión, ya tenemos la vista que representa esa interfaz en el navegador, nosotros vamos a enviar los datos al controlador y el controlador va a acceder a esa base de datos por medio del modelo. Bien, por lo tanto, lo que necesitamos en este caso es primeramente crear este modelo. Bien, entonces eso es lo que debiéramos revisar en el siguiente video. Bien, en este video básicamente tiene que ver con la configuración a nivel de base de datos en nuestro framework y básicamente se divide en dos pasos: el autoload, definir la librería database, y en el archivo database, en la misma carpeta de configuración, colocar las credenciales o los datos importantes para poder conectarnos. Bien, dejamos hasta acá entonces este video.